Bienvenidos, nosotros somos Garequismo, el único canal que no analiza ni técnica, ni táctica, ni posición de balón porque el fútbol peruano no lo resiste, solo te traemos puro chongo. Garequismo. Tenía una foto de Cubillas a los 12 años en mi cuarto y era mi ídolo. Y ingresé a la universidad porque él estudiaba ciencias económicas en la Villarreal. Y después de... a los 20 años ya estaba en la selección para el Mundial del 78 con Teófilo Cubillas. Entonces, el jugador tiene que entender también que tiene que llevar una vida ordenada. Porque si tienes 10 mujeres, si vives en una discoteca, si estás orinando en un aeropuerto, si estás en lugares que no tienes que estar, el joven dice, carro, mujeres, listo. Este es el camino para llegar. Y desvías, porque no tienen la madurez todavía de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ven carro del año, yo hablo con mis jugadores y le digo, ¿te vas a comprar carro? ¿No tienes casa? ¿Vives alquilado con toda tu familia? Cuando llueva, ¿te vas a meter al carro? ¿O te vas a comprar un departamento? Después es libertad de él, pero es mi obligación decirle no cómo tiene que manejar su dinero, sino decirle lo que viene después, porque creen que van a jugar y el talento le va a durar hasta los 40 años. Le digo, a los 35 por ahí se acaba esto. Pero tu papá ya tiene 70 y tu mamá 80 y ya tienes que ver por ellos. Y si no has ahorrado, ¿cómo es? Entonces tenemos que educar. Hay contratos de chicos que tienen muy poca edad y ganan $7.000. Yo no estoy en contra que no ganen, pero todo tiene que ser progresivo y tiene que haber una educación. Tiene el dinero muy fácil. Meritocracia, ¿no? No hay referentes. De eso quería hablar. Podrán decir lo que quieran de Roberto Mosquera, que es un poco antipático, bastante soberbio, o algunas veces también demasiado florero y que poco hace o poco promueve o poco ha logrado. Lo cierto que de los pocos entrenadores del Perú que han tenido un mediano éxito en el extranjero, no comparándose con otros muy pocos como lo hizo Oblitas, Reynoso en el Cruz Azul, Oblitas en Quito, lo hizo de determinada manera Roberto Mosquera en Bolivia. La verdad es que si aún los técnicos brasileros no tienen la suficiente capacidad, renombre y autoridad como para emerger al fútbol del exterior, o incluso ya en las selecciones brasileras se ha dejado de contar con técnicos brasileros, y en los mismos clubes de Brasil no hay muchos técnicos brasileros y contratan bastante argentinos. ¿Cómo aún será desmedro para el peruano que ya el pasaporte, la nacionalidad, la poca preparación, oportunidades hacen que la carrera tan noble, exigente, difícil y con mucha tara de un peruano pueda hacer que éste pueda tener las oportunidades en el extranjero? Habría que decir también que Roberto Mosquera en el Perú ha logrado bastantes campeonatos y cuando ha jugado en equipos de mitad de tabla para abajo lo ha llevado a su máxima expresión, como con Huancayo, como también lo hizo con el Binacional en su momento, que ahora ya está en una crisis tremenda, prácticamente a punto de desaparecer el fútbol peruano. Lo cierto es que Mosquera siempre es una voz para escuchar, y qué más no cuando habla acerca de la realidad del fútbol peruano, la realidad del futbolista peruano, la realidad de la administración del deporte en el Perú y sobre todo la realidad de la sociedad, que somos como este país tercermundista que vive bajo el oprobio de un gobierno indolente, despreocupado, que tenemos a la máxima autoridad preocupándose en arreglar su cuerpo, su rostro, vestirse con las mejores marcas, tener los mejores accesorios, viajar por doquier al mundo, mientras que dejando al Congreso, manejando el país, haciendo leyes que van en contra de nosotros, y hasta que solamente una luz de esperanza puede ser para cualquier peruano que vive aquí, es marcharse de esta tierra y esperar que algún día mejore para regresar, y nos dan este aeropuerto donde prácticamente nos dicen si quieres salir tienes que pelearla. Y en eso mismo también Roberto Mosquera incide, cuando hablaba de Gareca y lo que decía acerca de las elecciones peruanas y del contexto del deporte peruano, cómo debe de manejarse, cómo el futbolista peruano, en vez de ahorrar y tener la capacidad de llegar a una conclusión en su vida, que la juventud es efímera y la vejez es larga, y por ende debe aprovechar lo poco o lo mucho o lo demasiado que tiene en el momento cumbre de su vida, y es que están más preocupados en el alcohol, en las mujeres, cómo hacer para poder
tener una segunda, tercera, cuarta mujer sin que la primera lo sepa y aún tener un matrimonio feliz, ya que sabemos que los futbolistas de muy temprano tienen familia. Y sobre todo si están preocupados más en tener una vida desordenada, y esto lo dice por Cueva, cuando los encuentran orinando en los aeropuertos, significa todavía más un golpe a nuestra realidad. Y es que el futbolista peruano no prescinde de talento, sino lo que prescinde es de disciplina. ¿Ver el fútbol peruano de aquí en adelante o hay que analizar primero el pasado para poder saber qué vamos a hacer en el futuro? Lo que pasa es que estamos dando pasos inciertos porque no hay una claridad de los que manejan el fútbol peruano. No, acá se contrata un entrenador de menores y él tiene que salir y sabernos a todos cuál es el macrociclo de trabajo, cuál es su plan de trabajo para apoyarlo desde nuestro equipo o para decirle de repente a solas o ahí, mira, me parece que acá hay un hueco, me parece que acá hay esto. Entonces, están pasando entrenadores que han dejado muy poco y que no hay una permanente ilusión que nos permita pensar que en poco tiempo vamos a estar en el lugar que hemos perdido. Estamos hablando de que la selección estuvo 36 años sin ir a un mundial. En parte porque habían jugadores que venían con halo vacacional, ¿no? Halo vacacional es que tú vienes 10 días antes, 5 no te portas bien y faltando 5 hay que cuidarnos para... Entonces, eso es una parte nada más, ¿no? Y no todos. Y por otro lado, yo creo que fue el final de algo tan importante y mi padre me enseñó de muy joven que la gratitud es la memoria del corazón. Y no hemos sido gratos con Gareca. Gareca, antes de irse, hizo una conferencia de prensa de 1 hora que está en YouTube, que hablaba de todos los males del fútbol peruano y desde menores, cómo trabajarlo, cómo trabajar juveniles, cómo hacer un macrociclo, que es la capacidad del técnico de hacer una planificación anual, cómo hacer un mesociclo, que es una planificación mensual, cómo hacer un microciclo, que es lo que tiene que hacer el entrenador de 7 a 10 días. El entrenador de la selección peruana no tiene mucho tiempo para poder trabajar con los jugadores. Y dio una muestra de que ese era el camino, ¿no? Pero a un entrenador que nos ha llevado a un mundial y que no ha ido al otro por penales, yo creo que tenía que seguir, más después de todo lo que dijo. Ahora, puede haberle incomodado a alguien lo que dijo, pero después de 6 años acá y habernos llevado a un mundial y casi estar en otro, creo que tenía el derecho de decir cómo tendría que regirse, cuál es su panorama para salir adelante, ¿no? No fue escuchado, no se le renovó, por ahí se dijo que había pedido mucha plata, él me dijo que no era así, pero ya es la palabra de la federación con la palabra de Gareca. Perdimos una buena oportunidad porque ya conocí el medio. Vino Juan Reynoso, que había estado dirigiendo con éxito en México, no le fue bien tampoco. Después vino Fossati, que quiso jugar con 3 atrás, cuando en 50 años o más venimos jugando con 4. Yo creo que es muy buen entrenador y en el sistema que él juega 3-5-2 le fue excelente en la U y campeonó, porque es un excelente entrenador. Pero en la selección no te da para hacer ese cambio de tantos años de haber jugado de una manera, y creo que debió llevarlo más despacio, trabajarlo, seguir jugando con 4 y trabajarlo, madurarlo y después jugar a lo que él quiere, ¿no? Pero eso no le quita el buen entrenador que es. Entonces hay muy pocos equipos que han cambiado 3 entrenadores en una sola posibilidad de ir a un mundial y han clasificado, ¿no? Y son las eliminatorias más fáciles. O sea, clasifican 7. Sí, no son las más fáciles, son las que mayores posibilidades te dan, ¿no? Fácil no hay nada. Profesor, y debemos hablar ya de elecciones para, digamos, la próxima clasificatoria, para el próximo mundial, y a este paso, ¿usted cree que lamentablemente pasen 30 años para que podamos clasificar? ¿Elecciones de qué me estás diciendo? Perdón, no, le decía lecciones. ¿Lecciones? Sí, lecciones, no. Lecciones, ¿no? Para la próxima clasificatoria. Lo que pasa es que primero tiene que haber un reordenamiento en lo que es el fútbol, ¿no?
El fútbol ya ha pasado a ser un vehículo de mejoramiento cultural y como tal, los equipos no están recibiendo el dinero que tienen que recibir. ¿Y por qué? Porque el año 2023 la federación hizo un contrato con la cadena 1190. El contrato fue firmado entre gallos y medias noches, ¿no? Hace 15 días había una reunión de dirigentes con el fin de aprobar o desaprobar los balances actuales y los estados financieros del contrato que tiene con la Federación 1190 para difundir los partidos, ¿no? Esto fue aprobado por el directorio el 2023, que le dio poder el directorio al presidente y a la secretaria para hacerlo posible. Hay una votación y, por ejemplo, el presidente Cristal levanta la paleta verde, dando luz, ¿no? Y eso ha enervado a los hinchas. Con otras cosas que tal vez este equipo no es tan competitivo, no ha comenzado tan competitivo, y dame un minuto más nada más, hay una incomodidad del hincha, ¿no? Por levantar una paleta que significa que está de acuerdo con el manejo económico. Claro. ¿Y cuál es el manejo económico si nadie ha visto el contrato? Estamos hablando 23, 24, 25 y nadie ha visto el contrato. Entonces yo creo que hay que comenzar por transparentar. ¿Qué es lo que... Como que usted firma un contrato acá y no se lo den, ¿no? Yo creo que eso Pero le va a dar de, mayor solidez. Claro, pero a partir de eso, justamente a partir de eso, queríamos saber cuál era la expectativa en todo caso del fútbol peruano, ¿verdad? Porque nosotros como hinchas, que lo que queremos más allá de los contratos, que imagino que son importantes, queríamos saber qué nos espera como hinchas del fútbol peruano. No, entonces no nos espera nada. Porque lo medular es esto. Si yo soy jugador, como está sucediendo en varios equipos, y me tienen 3 meses sin pagar, y nadie sabe cuál es el contrato o cómo fue, pero ¿es un campeonato bueno o malo? Muy malo, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos ir a un mundial si nuestro campeonato no está transparentado, no sabe para dónde vamos, se firma algo, pero ¿quién se hace cargo de eso? Entonces, no tenemos ninguna forma de... Lo primero, ¿cómo se prepara? La casa hay que... Claro. ¿No? En tu casa, primero tú la casa le pones orden. Ya. Para que las cosas caminen. ¿Quién es el responsable, profesor? ¿Quién es el responsable? ¿Son los mismos clubes? Los clubes por darle un poder total a la federación y no exigirles ahora que le muestren de qué contrato se trata. Porque dejó de pagar 3 meses, otra vez dejó de pagar 2 meses. O sea, entiendo. Acá se tiene que pagar todos los 30, porque los 30 van los hijos al colegio, necesitan su movilidad. O sea... Ese es un tema que justamente ya el presidente de la federación lo hablaba. Lo que queríamos era conversar con usted, profesor, era básicamente sobre la preparación de un futbolista mental, cultural y todo esto en base a una posibilidad de lograr llegar a una selección peruana, ¿verdad? Vemos perfiles que son muy buenos, que no han necesitado básicamente de tener mucho dinero, sino de empezar de clubes de abajo para llegar a clubes de arriba y de ahí saltar a la selección. Entonces, ese proceso que usted ha llevado, por ejemplo, a muchos jugadores, sí, ¿no? ¿Cómo se logra? Es decir, porque también viene de casa. Mientras no hay un plan que sea gobernado por la Federación Peruana de Fútbol, va a ser muy difícil que jugadores salgan, pero voy a tratar de sostener en esta mesa mi idea. Primero se comenzó con la edad de los jugadores. Después se comenzaron a hacer viajes al interior del país para traer jugadores. Y todos los jugadores ya están o en Cristal o en una alianza. Es muy difícil encontrar un jugador porque no hay competencia. No tenemos un buen boxeador. No sabemos quién es el campeón de 100 metros de Perú. No tenemos un buen voleibolista. El Lucha Fuente nos ha hecho recordar que no hay ninguna ahora, con el respeto que me merecen las chicas que están jugando ahora. Entonces, estamos exentos de personas que yo había traído una foto con Teófilo Cubillas para hacerle ver que yo tenía una foto de Cubillas
a los 12 años en mi cuarto y era mi ídolo. E ingresé a la universidad porque él estudiaba ciencias económicas en la Villarreal. Y después de... a los 20 años ya estaba en la selección para el Mundial del 78 con Teófilo Cubillas. Entonces, el jugador tiene que entender también que tiene que llevar una vida ordenada. Porque si tienes 10 mujeres, si vives en una discoteca, si estás orinando en un aeropuerto, si estás en lugares que no tienes que estar, el joven dice, carro, mujeres, listo. Este es el camino para llegar. Y desvías, porque no tienen la madurez todavía de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ven carro del año, yo hablo con mis jugadores y le digo, ¿te vas a comprar carro? ¿No tienes casa? ¿Vives alquilado con toda tu familia? Cuando llueva, ¿te vas a meter al carro? ¿O te vas a comprar un departamento? Después es libertad de él, pero es mi obligación decirle no cómo tiene que manejar su dinero, sino decirle lo que viene después, porque creen que van a jugar y el talento le va a durar hasta los 40 años. Le digo, a los 35 por ahí se acaba esto. Pero tu papá ya tiene 70 y tu mamá 80 y ya tienes que ver por ellos. Y si no has ahorrado, ¿cómo es? Entonces tenemos que educar. Hay contratos de chicos que tienen muy poca edad y ganan $7,000. Yo no estoy en contra que no ganen, pero todo tiene que ser progresivo y tiene que haber una educación. Tiene el dinero. Democracia, ¿no? No hay referentes. Si te gustó el video, te pedimos suscribirte al canal, darle un like y en los comentarios escribir tu opinión. Eso nos ayuda mucho para seguir subiendo más contenidos. Si quieres otros videos, lo dejamos relacionado en la esquina superior del video y tenemos otros que puedes encontrar en nuestro canal. Hasta pronto.